Esta presentación, que la voy a hacer lo más breve posible, va a constar en 5 ítems. La primera parte es el contexto, mitos, tips, next steps, que les quiero dejar para que ustedes puedan seguir haciéndole follow-up al contenido que les voy a comentar, y los Q&A, que vamos a comenzar a hacer unas preguntas, interactuar si tienen alguna duda. Q&A significa question and answers. Y nada, ahora, yo les voy a comentar. Esta presentación la voy a hacer en Spanglish, es decir, voy a utilizar el inglés y el español. Así que, si es que tienen alguna duda, Gabriela, ¿qué significa esto? Acá está el chat. Lo hablamos y lo resolvemos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a usar el Spanglish. ¿Y por qué el Spanglish, Gabriela, si es que al final voy a usar el English? Porque nuestro idioma nativo es el español, y para las personas para mí es un muy buen ejercicio comenzar a utilizar el Spanglish para hacer una introducción a la migración del inglés. Entonces, si comenzamos a usar el Spanglish, va a ser más fácil que poder adoptar el English a nuestras vidas. Entonces, comenzamos por el contexto de esta charla. ¿Cuál es el contexto? Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Carlita, ¿me ayudas? La siguiente diapositiva. ¿Qué es el UX Spanglish Club? Como ustedes lo pueden leer, Spanglish Club, mezcla español-inglés, club, un espacio seguro, libre para poder expresar dudas, terminologías. Gabriela, no sé cómo abordar esa pregunta, este tipo de reunión. Este es un momento clave, es un momento que podemos sacarle muchos provechos juntos, y también para ayudar a construir nuestra confianza con el inglés. Es un PAT. La confianza con el inglés no es de la noche a la mañana. La confianza con el inglés se construye a través de un camino. Entonces, esta charla quiero que ustedes se la lleven como el primer paso para su carrera, su internacionalización como profesionales. Sean product designer, UI designer, web developers, graphic designers. Vamos a pensar en internacionalización, porque es el idioma, el inglés, el idioma del mundo. Continuamos. Este es un meme que me encanta, que ha sido la primera. Este meme me representa mis 3 primeros días de trabajo, cuando yo hace 4 años comencé a trabajar full time en una empresa americana con un inglés no avanzado, un inglés intermedio, muy poco. Yo estudié, para que tengan un contexto de mi carrera con el idioma, yo estudié en una escuela de inglés, me quedé en intermedio 3. El inglés lo he consumido en contenidos, subtítulos, no era algo que yo hablaba frecuentemente. ¿Cómo yo entro a trabajar? Claramente me tuve que lanzar a la piscina y decir, yo puedo. Ahora, ¿qué pasa con el yo puedo y cuando te encuentras ya en la piscina y decir, al tercer día de yo comenzar a trabajar, me dieron la tarea de hacer una presentación frente al CEO de la startup de una iniciativa? Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, estudié mi guión. ¿Y qué me pasó? Se me apagó el monitor. Se me apagó el monitor y entré en caos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dar de moraleja? El inglés no es algo que de la noche a la mañana me iluminé y comencé a hablar en inglés. El inglés es un ejercicio que se practica, y no necesariamente tienes que aprenderte un guión para poder expresar tus ideas. Puedes usarlo como estructura, sí, y que vamos a hablar más adelante de estructura para un speech, pero también es comenzar a pensar en inglés. A ese meme dice, do you know how frustrating it is to have to translate everything in my head before I say it? Acá dice algo muy clave Sofía Vergara, que es un personaje con el cual me identifico mucho a nivel acento, porque ella dice, ¿no? I have to translate everything in my head before I say it. Ahí está describiendo un proceso mental, que más adelante vamos a hablar. Did you even know how smart I am in Spanish? Es lo que siempre para mí ha sido como, ok, yo puedo ser muy inteligente en español, pero ¿cómo lo muestro en inglés? ¿No? ¿Cómo muestro mis habilidades, mis skills, mi experiencia en inglés? Y un ejercicio muy que para mí fue como el antes y el después, es que cuando yo me comencé a dar cuenta que yo también era graciosa en inglés. Entonces eso me dio
más confianza para poder yo hablarlo. Carlita, el siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este es el proceso mental cuando una persona no piensa en inglés. Tú escuchas, traduces y hablas. Son 3 pasos. Ahí es un problema técnico con la presentación. Entonces acá suponemos 3 pasos, ¿no? Escuchar, traducir, hablar. Esa es una persona normal que no tiene familiaridad con el inglés, que tiene conocimiento del vocabulario, pero no piensa en inglés. Carlita, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Cuál es la meta de nosotros ahora? Y que se las dejo como para que lo tengan en cuenta cuando ustedes quieren comenzar a hablar inglés. Carlita. La meta es esto, escuchar, hablar. Escuchas, cuando yo hablo en español, yo no estoy pensando todo lo que digo. Es algo, y si lo hago en segundos. No es que yo pienso, yo escucho, pienso y hablo. No, es una función muy rápida. Entonces, con el inglés tienen que tener ese mismo ejercicio, comenzar a pensar en inglés. ¿Cómo? Ahí vamos a hablar más adelante de los tips que les voy a dar para que practiquen, pero es así, porque ¿qué pasa? Muchas veces en reuniones, y me ha pasado al inicio, yo tenía algo que decir, por ejemplo, estaban hablando, no sé, como que de usabilidad, y estaban testeando algo, y yo quería dar mi aporte, pero como lo traducí en mi cabeza, y cuando ya lo tenía ya listo para lanzar, cambiaban de tema, y me dejaban. Y me ha pasado muchas veces y es muy frustrante porque yo es como si yo llegara tarde. Es como si cuando uno no piensa en inglés y lo tiene que traducir en la cabeza, llegas tarde. Y eso no ayuda en el tema de fluidez, en el tema de compartir. Entonces, eso es clave, comenzar a pensar en inglés. Carlita, ¿me ayudas con...? Perfecto. ¿Cuáles son los mitos del inglés a nivel profesional, carreras, orientado más al diseño? Carlita. Primero, no necesito hablar otro idioma porque con la IA puede traducir a tiempo real. Ese es uno. Actualmente existen plataformas que te pueden ayudar a traducir a tiempo real, transcript, subtitles en tus videos en tiempo real. Pero ¿qué pasa con eso? Eso dificulta una comunicación humana y fácil de hacer, ¿no? Demanda más tiempo, dificulta, ayuda sí, pero dificulta el tema de hilar ideas, ser más constante o llegar a tiempo justo con una, no sé, con un feedback, con una objeción. Eso es lo que, ese es el mito. Carlita, si le das clic. La experiencia humana debe tener una conversación que genera confianza, porque al final nosotros hablamos con clientes, con stakeholders, buscamos generar confianza, y para generar confianza hay que hablar en el mismo idioma. En este caso usamos el inglés como idioma internacional, idioma global, porque no se puede hablar de otro idioma, y eso es, hay que generar confianza y hablemos en el mismo idioma. Carlita, en el siguiente mito es, mi inglés tiene que ser perfecto. Ese es un mito, porque es como que cuando yo termine mi avanzado número 12, que es algo mucho de las escuelas, yo termine y voy a aprender mi inglés va a ser tan perfecto que ahí recién. Ese es falso, porque como yo les comenté, yo comencé a trabajar para una empresa gringa con un inglés intermedio y con un inglés masticado. Carlita, siguiente diapositiva. Tu inglés no tiene que ser perfecto, tu inglés tiene que ser claro y entendible para expresar tus ideas, básicamente. Eso es lo que buscan las personas que te escuchan y no hablan tu mismo idioma, que seas claro y entendible. Eso es todo. Mi pronunciación tiene que ser impecable porque si no, no me van a entender. Siguiente diapositiva, Carlita. Esto es falso. Tu acento, ese tiene que ver mucho con el tema de nosotros los latinos que tenemos un... Ahí Carlita me está... Perfecto. Hay un error ahí en la diapositiva, ¿no? Ok. Y este es un tema del acento que nosotros de latinos tenemos y tratamos de imitar el acento gringo. Y esto es algo que a veces puede generar un poco de inseguridad, pero créanme, yo he trabajado con equipos interdisciplinarios y en verdad el acento es lo que te hace único y especial frente a un equipo grande. Entonces, el mayor consejo que les puedo dar si ustedes tienen vergüenza quizás en hablar en público con otras personas de otros países es que abracen su acento
y siéntete orgulloso y continúa. El acento, el no hablar como gringos, nunca va a ser una barrera. Yo antes tenía como este bias, este prejuicio que decía, no, quizás me escucho como que no sé, porque mi acento no, yo no tengo acento gringo, pero la verdad es que yo no soy gringa. Yo nunca voy a hablar como gringa, yo hablo como peruana que habla inglés. Y eso es algo que quiero que ustedes lo tengan muy claro, porque si tratamos de imitar un acento, en verdad, ese no es el punto. El punto es utilizar la herramienta que es el inglés para expresar nuestras ideas. La forma, claramente vamos a tener un acento. Nosotros venimos de diferentes partes del mundo. Simplemente es la clave. Haz lo único, siéntete orgulloso y continúa. Carlita, ayúdame con la siguiente. Se van a burlar o mofarán de mí mismo si no pronuncio correctamente. Eso es totalmente falso. Y esta hipótesis la he testeado con muchos de mis managers. Tener una segunda lengua es un logro de por sí. Y eso es valorado por los equipos correctos. Si tu equipo te valora, si tus managers, si tu PO, si tu PM, si el CEO te valora correctamente, va a abrazar y va a valorar que tú sepas otro idioma. Porque para muchas personas que nacen con el inglés nativo, es muy fácil porque es como si nosotros pudiéramos hablar español con personas de todo el mundo, lo cual no es posible porque el español no es un lenguaje tan global como el inglés. Entonces, eso ya es un logro. Que se van a burlar o se van a mofar, eso es incorrecto. Todos valoran el esfuerzo, porque imagínense, hablar en inglés es pensar en inglés y es tener otro cerebro, ¿no? Es tu Spanish brain y tu English brain. Entonces, ese es un doble mérito. Carlita, ¿me ayudas con la diapositiva? Acá viene la parte de los tips que les quiero dar. La siguiente diapositiva. Las funciones. ¿Cuáles son las funciones, Gabriela, en donde yo voy a aplicar el inglés? Siguiente diapositiva. Esos son los entornos que los traté de resumir en general. Entornos donde puedes utilizar el inglés en reuniones, handoff, onboardings, reuniones con clientes, con stakeholders, todo ese tipo de reuniones de meetings, vas a usar el inglés. Entrevistas de trabajo, entrevistas con stakeholders, entrevistas con usuarios, el English. Portafolio. Ese tema es muy importante porque si nosotros pensamos introducirnos a un mercado internacional, el tener un portafolio en inglés es clave, porque si yo limito mi portafolio a un idioma, estoy limitando también mi público. Y si yo quiero que mi público sea más grande, si es que yo sueño con trabajar, no sé, en una empresa americana, en una empresa en Londres, en una empresa inclusive no nativamente inglés, sino otro idioma, pero el inglés al ser un idioma universal, tener el portafolio en inglés internacionaliza nuestro trabajo. El branding, ¿cómo nos comunicamos? ¿Me estoy comunicando realmente como sé como una persona que sabe hablar inglés? ¿Cómo las demás personas van a saber que yo sé hablar inglés si yo todas mis publicaciones en LinkedIn las publico en español y no en inglés? O sea, más allá de ponerlo, ese es un idioma que manejo, yo los invito a comenzar a crear contenido en inglés también. Comunicación escrita, bueno, esto sí nos puede ayudar mucho herramientas como Google Translate, GPT para redactar inglés, correos, comunicación, pero también es un entorno donde se utiliza mucho el inglés, inclusive si lo tienes ya inserto el pensar en inglés, va a ser mucho más rápida la comunicación y mucho más fluida. Carlita, siguiente diapositiva. Estos son unos meetings tips que lo dividí como tipo de reunión o tipo de intención de la reunión. Por ejemplo, defense ideas, por ejemplo, ustedes pueden decir, this approach helps user because the data support this decision since our research shows that this flow is more intuitive. ¿Cómo nosotros defendemos ideas? Yo les puedo, este es un glosario y lo tengo presente cuando quiero, quizás en función al objetivo de mi participación, lo utilizo. Este es como que el pie, el gutter, el trigger de mi idea, o sea, lo que voy a comenzar a poner antes de mi idea, y después viene mi idea, y después, si es que quiero hilar ideas, comienzo a usar conectores. Por ejemplo, suggest changes. One improvement could be to, have you considered this simplifying this step? It might be clear if we explore another option for suggest changes. Express doubts.
Could you clarify what you mean by, or I just want to make sure if I understand correctly. Can you walk me through this flow again? Alinearse con el equipo, align with the team. Y eso es muy importante cuando ustedes no entienden algo, y acá le doy un tipsazo. Si ustedes no entienden, por ejemplo, están en una reunión y no entendieron algo, de repente, no sé, hablan de 5 puntos, no entendieron el punto 3, siempre, y ustedes están involucrados porque ustedes van a tener que actuar frente a esa reunión, siempre hagan un recap. Porque en el recap, si es que ustedes entendieron mal algo, ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, so to recap, our next steps are, we all agree with this priority, with the priority is, ustedes están haciendo que esa decisión o esa conclusión que ustedes han llegado sea correcta y aprobado por el equipo. Entonces, si el team te dice, yes, we are agree with that, or maybe, so to recap, our next steps are 1, 2, 3, 4, and maybe one of the teams says, no, this step is incorrectly, you have to change this for that. Ahí puedes saber que te has equivocado, y entonces lo cambias y ya tienes una lista de lo que tienes que hacer. Para mí, alinearse con el equipo, un recap de la reunión es clave. Más allá de tomar tus notas, porque a veces, pueden hablar muy rápido, no entendiste una palabra, recap, siempre recap a todas tus reuniones. Dar feedback. Give feedback. I like how you approach this, and maybe we could. My concern here is this part works really well, and I wonder if we can also. Eso es muy importante también, porque cuando das feedback también tienes que ser polite, es decir, políticamente correcto. Entonces, siempre tener esos triggers para también dar tu aporte funciona mucho. Pero utilicen esto como triggers, ¿no? Como que, ok, voy a comenzar haciendo esto, o voy a comenzar haciendo esto, y ahí mando la idea que va a ser el grosso de la idea que quiero aportar, y cierro. Pero siempre, ese es un super tip, hagan un recap de una reunión que tienen con el cliente, con el stakeholder, con el usuario. Carlita, en la siguiente diapositiva. Ok, acá hay unos tips. Hackea tu cerebro. Ese es un hack your brain. Esa es una forma de cómo internacionalizamos el inglés y pensamos en inglés. Carlita, la siguiente diapositiva. Primer tip y consejazo, que un amigo me lo dio y yo lo aplico hasta ahora porque es un consejazo. Coloca tus aparatos, tus devices electrónicos en inglés. ¿Qué significa esto? Vas a Settings, Language, English. Todos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con la computadora. Diario agarramos el celular. Si ustedes colocan algo que es tan familiar con ustedes, que lo utilizan tanto en inglés, van a familiarizarse con el idioma, porque ¿qué pasa? What happens if I want to change my settings for, I don't know, maybe I want to change the setting of accessibility in my phone? Tengo que entrar a mi teléfono y le voy a tener que dar clic a botones y voy a obligar a mi cerebro a pensar, ok, esta era la ruta antes en español y ahora es en inglés. Asocio palabras, comienzo a pensar en inglés. Mi teléfono está en inglés, igual que todos mis devices. Es más, ahora les voy a dar más tips de cómo hackear su cerebro con el inglés. Pero los devices en inglés son muy importantes. Consume contenido entretenido en inglés. No solamente profesional. Por ejemplo, Gabriela, a mí me gustan los zapatos. Consume zapatos, contenido de zapatos en inglés, porque es una forma de introducirte a tu cerebro a comenzar a pensar en inglés. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas, y acá les doy un tipsazo. Me gustan mucho las series. Si ustedes comienzan con su journey para aprender inglés, el primer paso es, comiencen a ver en español una serie, en español, subtítulos en inglés. Segundo paso, cambien el idioma a la serie a inglés, subtítulos en inglés. Y tercer paso, en inglés, de frente. Es como poco a poco. Van de nivel pollito a nivel Saiyajin. Primero comiencen en español, con subtítulos en inglés, para que se familiaricen con el vocabulario. Después, en inglés, con subtítulos en inglés, para que entiendan la relación de la pronunciación. Y después, inglés nomás. Ya, estoy pensando en inglés y lo entiendo. Yo me vi todo Sex and the City en English, entonces aprendes modismos, aprendes a pensar en inglés y ya no estás pensando como que, ¿qué decía acá? Sino ya lo naturalizas. Consuman podcasts,
Bueno, la música también ayuda mucho. Yo veo muchas películas también. Vayan al cine y vean subtitulado. Todo eso ayuda demasiado. Cambios mínimos pueden, poco a poco, ayudarte a entrar en una atmósfera de inglés. Carlita, siguiente diapositiva. Practica con tus pares. ¿Qué pasa, Gabriela? Acá hay un tema muy importante porque nosotros tenemos que practicar el inglés. ¿Qué pasa si es que nosotros no lo practicamos? ¿O qué pasa? Ahí al final de la diapositiva, Vic, tengo una serie de recursos. Bravazo, Wendy, que hagas karaoke es clave. Que se me preocupe del acento implica la conversación de los nativos, me ayuda a escuchar tu experiencia. No, de nada, Absalom. Practicar con tus pares es júntate con personas también que quieran aprender inglés y que no te juzguen. Porque, ¿qué pasa? Hay un sesgo acá también que está estudiado, que nosotros como latinos quizás nos dé un poco vergüenza hablar en inglés, porque no hay personas que hablen mucho en inglés en la calle. Júntate con pares que puedas practicar tu inglés. Start a conversation with your friends in English is pretty useful for you. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a familiarizarte. Es todo cuestión de entorno. Hackea el cerebro. Ok, si yo hablo diario, yo me acuerdo que yo me iba al norte, donde hay muchos extranjeros, y me hacía mis work and travel experience porque me sumergía en entornos donde hablen en inglés. Si no tienes posibilidades de poder viajar a lugares donde hablen en inglés, que lo recomiendo si tienen la posibilidad, júntense con personas que tengan un nivel parecido al suyo y comiencen a hablar en inglés. Ok, let's start. What do you know about this person? Comiencen a chismear en inglés. Y júntense con personas que no los juzguen, que no se sientan avergonzados de no, está hablando en inglés. No, qué vergüenza, que cómo pronuncia así. No saben, o sea, a ver, la vergüenza es así, pero el resultado que ustedes pueden tener de eso, en verdad, lo pueden economizar grande. Así que para nada, para adelante, júntese con gente correcta, de que también quieran aprender, de que también les dé la libertad y la confianza de poder expresarse en inglés y van a ver que lo pueden sacar adelante. Carlita, la siguiente diapositiva. Me falta la gente correcta. Armemos un grupo. Asiste a eventos en inglés. This key point is pretty useful because ¿por qué es importante ir a eventos en inglés? Y me puedes decir, Gabriela, yo vivo en una ciudad donde no hablan inglés. ¿Qué eventos? ¿Qué te refieres? En LinkedIn hay grupos en inglés. Por ejemplo, Figma hace sus tutorials, sus lanzamientos en inglés. Apple hace sus lanzamientos en inglés. Videos, contenido hay en inglés. Comiencen a rodearse y a entrar a la atmósfera del inglés. ¿Y por qué digo eventos? Porque los eventos pueden ser temáticos, no necesariamente profesionales. Pueden ir a una convención, pueden, quizás, si están hablando de cierto topic, ir a eventos sobre ese topic en inglés, de repente virtualmente, porque generalmente va a ser virtualmente, si es que no vivimos en una ciudad donde hablan inglés, les va a ayudar mucho. Carlita, la siguiente diapo. Next steps. Carlita, la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los next steps, los siguientes pasos? Y que también sirve mucho cuando están en reuniones, ¿no? Pensar en los siguientes pasos. Nosotros ahorita estamos en un contexto, en una tierra que cada uno según su nivel de inglés se encuentra, pero ¿cómo? A ver, Carlita, dale R porque ahí sale cómo nosotros nos podemos tener como un plan de estudio, un plan de proyección de carrera, porque es lo que nosotros queremos, ¿no? Tener más clientes, internacionalizarnos, conocer, por curiosidad, porque quieren crecer profesionalmente. ¿Cuál es el path que para mí esto es clave y lo utilizo en muchos aspectos? La primera parte es la capacitación, ¿no? Acá tiene que ver con el training. Practicar constantemente contenido profesional variado en inglés. Esto es key, esto es clave. Segundo, la comunicación. ¿Comunicas que tu perfil profesional maneja el inglés? Quizás no en un nivel experto, en un nivel avanzado, pero lo comunicas tu red, las personas que están cerca tuyo, tu entorno, tu red de contactos. En LinkedIn me refiero porque es más profesional. Ellos saben que hablas inglés o que tienes intenciones, que tienes un interés por entrar a esos mercados y por explorar esos mercados. Ahí les dejo la pregunta. ¿Lo están manejando? ¿Lo están comunicando correctamente? Y el tercer punto es la perseverancia, ¿no? Y esto vean como que a nivel general, ningún mercado es fácil y todos cambian. Mantente actualizado en ese tema del inglés porque es muy clave y
nosotros sacamos provecho del tema del remoto, del trabajo, de telecomunicaciones. No necesitamos estar en la otra parte del mundo para poder tener un trabajo, pero sí por lo menos comunicarnos, porque como les dije al inicio, la comunicación genera confianza. Y si hablamos en el mismo idioma, la confianza se va a hacer más grande. Carlita, las otras diapositivas. Y acá llegamos a la sección de, bueno, vamos a llevarlo a la última parte de los Q&A, pero les quiero dejar esta frase. El inglés es como un músculo, requiere ejercicio para funcionar correctamente. English is like a muscle, it requires exercise to work properly. Esto significa que el inglés no es algo que se da y, bueno, soy inglés, listo, continúo con mi vida. Este es un ejercicio constantemente y si no entras a atmósfera, eso se desgasta. Entonces los invito con los tips, quizás podemos compartir, síganme en LinkedIn, ahí en la presentación al inicio salían mis redes sociales. Comiencen a entrar a esa atmósfera de inglés porque, y mírenlo cómo lo pueden economizar y cómo lo pueden concretizar en oportunidades de trabajo, en oportunidades de networking internacionales. Ahora el espacio físico no es una barrera. Entonces, ¿cómo le podemos sacar provecho a eso? Y listo, esta es una lista de recursos que utilizo. The Morning Brew, se pueden suscribir, es un newsletter. UX Collective Newsletter también. Harvard Business Review tiene que ver profesionalmente. Ahí tomen el screenshot. Smashing Magazine Newsletter también es buenísimo. Todos estos son relacionados a producto, relacionados a no productos. Bueno, eso va a depender mucho de su gusto. Yo consumo muchas series, mucho contenido de cine, que lo utilizo como recurso para entrar a esta atmósfera del English. Así que nada, eso es todo por la parte que les quería comentar antes de comenzar las preguntas y respuestas.